Buenos días, te dé el Señor esta mañana. Hoy vamos a aprender el ministerio del pastor, obispo o anciano. El deber del pastor es mantener intacto el rebaño, protegerlo de los depredadores o del adversario o del diablo y guiarlo por el camino correcto. El deber del pastor es amonestar, exponer, exhortar, enseñar e invitar a todos a caminar en santidad y en obediencia a Dios. ¿Cuál es la definición de la palabra pastor? Esto lo vamos a ver en el griego, que significa poimen, que traducido es líder local para pastorear, alimentar, discipular, el pastor que cuida a las ovejas, un pastor espiritual que supervisa la iglesia del Señor. La palabra pastor aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. Solo una se refiere al ministerio. Otros sinónimos de esta palabra son obispo, del griego episcopos, aparecen 4 veces en la Biblia. Lo que sigue es anciano, del griego presbiterio, la cual aparece 17 veces. ¿Cuál es la función de cada uno de estos títulos o roles? El título es pastor o el rol del pastor. ¿Qué función? Oficio ministerial. Habla la palabra de Dios. En Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus pastores o de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, o sea, considerando sus frutos del pastor, imiten su fe. Perdón. Entonces tenemos que ver el comportamiento del pastor. Tenemos que ver que su conducta sea buena e imitarlo. De cualquier manera, Yeshua dijo: hagan lo que ellos dicen que hagan, mas no hagan lo que ellos hacen. O sea, esto no te justifica que si algún líder no está haciendo lo correcto conforme a la palabra, esto no te justifica que tú no camines conforme a la voluntad de Dios. Otro rol del ministerio es anciano. Este era un cargo usado en la iglesia primitiva. Esto lo podemos ver en Hechos 14, versículo 23. Dice: después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjese que dice que designaron ancianos. Anciano es una persona de mayor edad, o anciano puede ser también una persona joven que ha aprendido de sus discípulos, que ha aprendido de los discípulos, que ha aprendido de los pastores, que ha aprendido de sus papás la palabra. Y ese puede ser una persona también anciana, porque ya tiene mucho conocimiento. Pero no nomás los escogieron a la ligera. Aquí está, dice, habiendo orado con ayunos. Quiere decir que es para algún ministerio o para lo que se requiera en la iglesia, se tiene que hacer oración y ayuno. No nada más se escoge a quien sea o como sea, o porque me hace falta, no, sino porque se meten en la oración y le piden la ayuda al Espíritu Santo que te guíe quiénes son las personas adecuadas. Otro rol es obispo. En griego se dice episcopas. Su responsabilidad, es ser supervisor. Eso quiere decir obispo. En Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, o de la grey, o de la manada, o del rebaño,
rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos o supervisores para pastorear, o sea, para pastorear, apacentar o cuidar ¿a quién? La iglesia de Dios. No es la iglesia del pastor, es la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. No la compró el pastor o la pastora, no. Solamente Dios la compró a sangre preciosa de su amado Hijo Jesucristo. Por eso es importante tener la mirada siempre en nuestro pastor de pastores, que es Jesucristo. No en el pastor de la tierra, porque falla, tiene defectos, pero a Dios le plació elegirlo, escogerlo como un pastor para guiar a las ovejas. Entonces siempre hay que poner la mirada en el pastor de pastores, en Jesucristo. Amén. ¿Cuáles son algunas funciones del pastor? Es líder de la iglesia. Su función es predicar, su función es aconsejar, su función es enseñar, su función del pastor es discipular, la función del pastor es promover la unidad y la fe, la función del pastor es promover el crecimiento y la madurez de las ovejas, entre otras, o entre muchas, ¿no? En Juan 10, del 2 a 4, dice: pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. O sea, las ovejas aprenden a oír la voz. Las ovejas comprenden la voz. Y dice que oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. O sea, el pastor las saca, las hace salir. Está ahí presente siempre el pastor cuidando al rebaño. Cuando saca todas las suyas, va el pastor delante de ellas y las ovejas lo siguen. O sea, lo alcanzan. Estar en el mismo camino, no se desvían. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Porque la perciben, le reconocen y le examinan. Y saben quién es su pastor. Ser pastor incluye alimentar, desarrollar, motivar para el servicio, conducir, proteger y guardar, guiar a la gente a una comunión con Dios. A quienes la Biblia menciona como pastores, aquí podemos ver a varias personas que les fueron llamadas al pastorado, como Gallo. En 3 de Juan 1:1 dice: el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. O sea, le está diciendo que es un anciano de edad avanzada, maduro para el ministerio. Y decía al amado, al querido, al que amaba con amor santo. Y dice: quien yo amo, al quien tiene gran afecto. Él es uno de los pastores. En Timoteo, también es otro, es 1 Timoteo 4:14, dice: no descuides el don o la dádiva espiritual que está en ti, o la facultad milagrosa, o el don que Dios te dio, o el don inmerecido que Dios te dio. Dice: no lo descuides, este don espiritual que te fue conferido por medio de la profecía. O sea, por medio de la predicción o por medio de una revelación, con la imposición de manos del presbiterio, o sea, de los ancianos, o sea, de los colegas, ¿verdad? Otro que fue llamado fue Pedro. En 1 de Pedro 5:1 dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano, o sea, colega de ustedes, como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo
y también participante o compañero de la gloria o del honor que ha de ser revelada. Aquí vemos a Pedro también como colega, como compañero de todos los padecimientos que padeció Yeshua. Otro llamado tenemos a Tito, Tito 1, del 4 al 5, dice: Tito, verdadero hijo en la común fe. O sea, Pablo veía a Tito como un hijo, pero era su hijo espiritual. Y dice en la común fe, o sea, en la común salvación también, en la común fe, en la misma fe de la obediencia de la palabra. A eso se refería. Gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que pusieses en orden o corrijas o restaures lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. O sea, que constituyera, que encargara o que pusiera a ancianos en donde Pablo le dio las instrucciones. Porque Tito pues ya tenía un pastorado y fue a arreglar estas comunidades. Otro pastor de pastores, por supuesto, que es Yeshua. En 1 de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca o se presente el príncipe de los pastores, el pastor supremo, o sea, el principal pastor, que es Yeshua, ustedes recibirán la corona inaccesible, o sea, incorruptible, o sea, que jamás se marchita, que no se desvanece, que esa corona va a ser duradera de gloria. ¿Quién es el pastor de pastores? Yeshua. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo a seguir, pues es el pastor de la iglesia. Debemos de imitarlo y así seremos verdaderos pastores. Amén. Esto es bien importante, que imitemos a Jesucristo, que es el pastor de pastores. ¿Cuál es el historial del pastor de ovejas? Aquí podemos ver varios pastores. Por ejemplo, Abel era un pastor. Abel fue pastor de ovejas. En Génesis 4:2 nos dice: después dio a luz Abel su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí podemos ver cómo había pastores, pero como pastores de ovejas también eran puestos en el pastorado, como vemos también en David, que él fue un pastor. Vamos a Raquel. Raquel era pastora, cuidaba las ovejas de su padre. En Génesis 29:9 dice: todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. También había pastoras, como ven. No nomás pastores, había pastoras también. Podemos ver también otro que pastoreaba ovejas, era David. David era pastor de las ovejas de su padre. En 1 Samuel 17:34 dice: pero David respondió a Saúl: su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, pues él corría y se las quitaba del hocico del oso, del león, porque era un valiente. También vemos que Moisés pastoreaba ovejas. Moisés apacentaba las ovejas en el desierto. Éxodo 3:1 dice: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Aquí podemos ver estos hombres ejemplares, estos hombres que a pesar de haber sido elegidos por Dios como grandes hombres y guiadores de ovejas, pues vemos cómo empezaron desde abajo, como Abel, como Raquel, como David,
como Moisés, o sea, todos empezaron desde abajo. Y muchos quieren empezar desde arriba, ¿no? Siempre se empieza desde abajo. Es donde se aprende muchísimo más a la humildad, a la sencillez. Que si empiezas desde arriba, empezarías con soberbia, con vanidad, con orgullo, y eso no lo aprenderías cuando estás arriba, sino cuando estás abajo, se aprende toda esa humildad, esa sencillez para guiar a las ovejas. ¿Cuáles son los requisitos para ser pastor? Bueno, uno es ser irreprochable, marido de una sola mujer, tiene que ser sobrio, o sea, que ser sobrio es templado, moderado, mesurado, prudente, eso es ser sobrio. Tiene que también ser prudente, o sea, discreto. También el requisitos para ser pastor debe de ser de conducta decorosa, o sea, muy amable y pulcro. Debe de ser el pastor hospitalario. Otro requisito para ser pastor es apto para enseñar, que está listo para repetir al que no entendió la enseñanza, a no desesperarse y tenerle paciencia a las ovejitas hasta que lo entiendan. Claro, que las ovejitas no pasen 5, 10, 15 o 20 años y sigan justificándose que no saben o que no conocen, sino que eso ya es que quieren seguir en el pecado las ovejas. También otro requisito para el pastor es que no sea dado a la bebida o al alcohol, o sea, que no peque con el vino. Otro requisito para ser pastor es no pendenciero. ¿Qué es no pendenciero? Es que no peleara, no sea impulsivo. Este es un requisito muy importante para ser pastor. Otro requisito para ser pastor es ser amable y tener autocontrol. Otro requisito es no ser contencioso. ¿Y qué es contencioso? Es que disputa por costumbre. O sea, ya se pone a halagar por costumbre, o por sacar el tapón, o por sacar de quicio al pastor. Y también el contencioso es también que contradice todo, siempre está contradiciendo todo, o siempre se está justificando por el pecado que tiene, ¿no? Yo lo diría así, el que contradice nomás está justificando su pecado, así de sencillo. Otro requisito es que no debe de ser avaricioso, no debe de robar, no debe de ser nada más mío, mi dinero. No debe de ser avaricioso, debe de ser compartido. Otro requisito es que gobierne bien su casa, no ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Que tenga a sus hijos sujetos con toda dignidad. No ser un recién convertido. Debe de gozar de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Que la gente en la calle o inconversa hable bien de ti o diga buen testimonio de ti. En 1 de Timoteo 3, del 1 al 7 dice: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, supervisor, buena obra desea hacer. Un obispo debe de ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Recuerda que en Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos.
Amén. Entonces, tú dirás, yo no tengo ese llamado para pastor, para sacerdote, para obispo, para anciano, yo no lo tengo. Entonces, para mí no es eso, ¿no? Claro que sí, porque dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, no nos podemos excluir de que en nuestra casa debemos de ser esos reyes y esos sacerdotes para Dios. Claro que tenemos una responsabilidad muy grande en casa. Tú que eres padre y madre, tienes una gran responsabilidad de este pastoreo, de este sacerdocio, de este obispado en tu casa. Entonces, hermanos, es una responsabilidad de todos ser un buen testimonio en todo lugar. Esta es la primera parte, viene otra segunda parte. Que Dios te bendiga y te guarde.